Hola, para esta semana vamos a trabajar em, y vamos a aprender cómo redactar el planteamiento del problema, pero sobre todo vamos a identificar qué es el vacío de investigación, que en este caso es lo más importante de su planteamiento. Al finalizar de esta clase, deberíamos poder entender qué es un planteamiento del problema, identificar un vacío y empezar a redactarlo. Nuestro objetivo de esta clase no es necesariamente tener el planteamiento del problema ya redactado, simplemente hacer los primeros pasos. Bueno, ¿qué es el planteamiento del problema? Para empezar, el planteamiento del problema es un texto que responde tres cosas fundamentales. ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Qué falta? ¿Y por qué es importante investigar? Muy importante. Esto no es un marco teórico y el planteamiento del problema no sirve para definir conceptos y tampoco es un apartado que sirva para copiar antecedentes. Bueno, vamos a ver la estructura básica del planteamiento del problema. El planteamiento del problema se constituye en cuatro partes. El contexto del tema, lo que dice la literatura, el vacío de investigación. Aquí es muy importante que ustedes pongan un foco especial en esto. Y finalmente, la importancia del estudio. Pero de todo esto, como les decía, lo más importante es el vacío de investigación. Entonces, hablemos qué es un vacío de investigación. El vacío es lo que no se sabe, lo que no está claro o lo que no ha sido estudiado suficientemente. Digamos que este es el corazón de su investigación. Si su investigación o su problema no tiene un vacío de investigación, entonces no hay un problema de investigación. Ahora, ¿cómo vamos a identificar el vacío que tiene mi tema de investigación? Un vacío generalmente aparece cuando los estudios que hay no son claros, cuando falta información o los resultados son inconsistentes, cuando hace falta estudios sobre algún grupo específico de población o también cuando la información está muy desordenada, está dispersa o aún no se ha sistematizado actualmente. Existen varios tipos de vacíos. No tienen que usar todos, es decir, su problema no tiene que tener todos, pero sí debe tener al menos uno. Vamos a verlos con ejemplos. El primero sería el vacío de información. Aquí diríamos que simplemente no hay suficiente evidencia sobre el tema. Por ejemplo, en cuanto al estrés posparto, no se han identificado claramente los factores de riesgo. Esto va a depender mucho de otros apartados. Acá hay otro, el vacío de población. Aquí el problema es que no se ha estudiado a un grupo específico. Por ejemplo, podrían ser mujeres latinoamericanas, universitarias, etc. Hay otro tipo de vacío, que es el vacío metodológico. Aquí lo que hace falta es un tipo de estudio. Este caso es muy común.
Por ejemplo, para los que van a hacer una revisión sistemática, en general no existen muchas revisiones sistemáticas sobre los temas específicos que están tratando. O en el caso de los estudios primarios, puede ser que hayan estudios relacionados al fenómeno, pero con otra metodología. Es decir, puede ser que no hayan estudios cuantitativos o que no hayan suficientes estudios cualitativos o que no haya suficientes estudios mixtos, dependiendo de lo que ustedes están proponiendo como novedoso. También tenemos el vacío teórico. Aquí es que no hay una organización o clasificación clara. En este caso, por ejemplo, de algún factor de riesgo identificado. El siguiente tipo de vacío es un vacío contextual. Aquí diremos que falta investigación en un contexto específico. Por ejemplo, Iberoamérica, Latinoamérica, Guatemala, Huehuetenango, en hospitales, en escuelas o ciertos entornos específicos. Vamos a ver este caso aplicado. Lo tomé aleatoriamente de los ejemplos que tenemos. En este caso, podríamos decir que el estrés postparto es un fenómeno que ha sido estudiado ampliamente, pero que la evidencia está dispersa. Es decir, que todavía no tenemos una sistematización clara de los factores de riesgo específicamente. En este ejemplo diríamos que hay un vacío de información y un vacío de organización y de sistematización. Esto ya es un planteamiento del problema porque incluye un vacío. Aquí hay algunos errores comunes que debemos evitar, compañeros. Por ejemplo, describir, algunos ejemplos que yo veo normalmente es que describimos, pero no presentamos el problema. Es decir, nada más colocar los antecedentes y no decir qué es lo que hace falta. Si no dicen qué es lo que hace falta o cuál es el vacío explícitamente, no hay problema o no queda claro. Acá les dejo una fórmula sencilla que les ayudará a redactar o al menos establecer los principales elementos de su planteamiento del problema. Inicia un párrafo con "se sabe que", es decir, acá ustedes se amparan del contexto y la literatura, que todo lo que conocen ya de su problema derivado del marco teórico. Sin embargo, acá ustedes plantan, y recuerden, es el elemento más importante de su planteamiento, plantean acá el vacío del problema. Por lo tanto, y finalmente justifican por qué es importante esta investigación. Acá les tengo este ejemplo que les digo, tomé como parte de los ejemplos de los temas que tenemos. Sin embargo, no necesariamente lo que yo plasmo acá estará reflejado en el marco teórico de quien es propietaria de este documento. Para eso deben ampararse en su marco teórico, marco contextual, marco conceptual y, por supuesto, sobre todos los antecedentes. Se sabe que el estrés postparto está asociado a múltiples factores biológicos, sociales y psicológicos. Sin embargo, la evidencia disponible se encuentra dispersa o no existe una sistematización clara. Y por lo tanto es necesario analizar estos factores de manera sistemática para orientar intervenciones. Eso es exactamente lo que deben lograr para estructurar su planteamiento.
que no estamos diciendo aún redactar. Entonces, para su tarea, al momento de que ustedes entreguen esta tarea, se les asignará la, la asistencia y podrán avanzar a la siguiente parte del planteamiento del problema. Deberán principalmente ubicar los elementos de su planteamiento de problema. Es decir, ¿qué se sabe? ¿Cuál es el vacío y cuál es la importancia? El número uno, que sería la redacción, aún lo vamos a dejar pendientes. Pueden encontrar la hoja de trabajo y guía en su portal. Recordemos, el vacío es lo más importante de su planteamiento de problema. Sin vacío no hay problema y sin problema simplemente no hay investigación. Nos vemos en la siguiente clase.